Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos nuevamente en el canal de la Universidad Nacional de La Plata en Contame, como lo hacemos siempre, tratando de indagar, de profundizar en algunos temas que nos parece son de interés, claro, para nosotros y también para ustedes que están del otro lado de la pantalla. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la soberanía en el sentido más amplio, pero también en el sentido que más nos conmueve y está vinculado con el reclamo permanente de soberanía sobre las Islas Malvinas. Y a propósito de este tema, bueno, todo lo que se empezó a hablar, sobre todo teniendo en cuenta el cambio de gobierno, el giro que hubo respecto también a la política exterior. Y para hablar, claro, de las Malvinas, del reclamo de soberanía, pero también de, bueno, lo que nos dejaron los excombatientes, vamos a recibir a Rodolfo Carrizo, es el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de la Ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué tal, Vero? Un placer. Bien. Bueno, fechas muy sensibles, ¿no? Siempre el 2 de abril es una fecha sensible. ¿Es más sensible en este momento o estamos más conmovidos en este momento con el cambio de gobierno, con algunas cuestiones que se están dando? Sí, yo creo que por ahí no sé si más sensibles, pero sí más angustiados, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver porque todo lo que nos rodea, independientemente de los excombatientes que por ahí tenemos la pensión que nos protege tanto en la provincia como en la nación, pero el entorno, los amigos, los familiares, vamos viendo que, bueno, esta crisis está golpeando muy fuerte, que los angustia, la no certeza de que al otro día tengas trabajo, son cosas que pesan mucho y obviamente también nosotros no podemos frente a eso ignorar esa realidad y obviamente nos sentimos también afectados, ¿no? ¿Verdad? Rodolfo, hablábamos al principio en esta especie de reflexión, hablaba de la soberanía y cuando uno habla de soberanía nos remite directamente a la usurpación por parte de Gran Bretaña de las Islas Malvinas. Ahora, también está en riesgo la soberanía con otros aspectos y por eso hacía referencia al cambio de gobierno. Se logró frenar un artículo del decreto de necesidad de urgencia respecto a la extranjerización de tierras. Ahora, ¿en qué instancia estamos hoy? Sabemos que las islas siguen ocupadas, pero que hay riesgo de que haya algún tipo de ocupación diferente sobre el continente. Sí, lo que ha sucedido es, primero, un decreto de necesidad de urgencia que no era de necesidad y mucho menos de urgencia, en el cual uno de estos artículos, con el cual nosotros presentamos una cautelar, el 154, lo que hacía era, bueno, derogar la ley de tierra. ¿Qué pasaba si no se derogaba y seguía el DNU de Javier Milei? Bueno, se abrían las puertas a todo un proceso de extranjerización del territorio, fundamentalmente de aquellas zonas que son las más ricas en cuanto a los recursos estratégicos, tanto como el litio, como el gas y obviamente algunos minerales que la Argentina tiene, dispone, y que si eso sucedía te pasaba lo mismo con el lago escondido, ¿no? O sea, un proceso de fraccionamiento de la tierra para grandes conglomerados que podían comprar, enajenar el territorio y obviamente los argentinos ni siquiera poder usar de la servidumbre de paso que se debería hacer. Exacto. Ahora, Rodolfo, eso está frenado por la justicia. Ahora, el riesgo todavía está presente. Digo, los recursos naturales de las islas los sigue explotando Gran Bretaña ilegalmente. Ahora, el riesgo sobre esta extranjerización del continente, frenado por la justicia, pero puede avanzar en cualquier momento. Bueno, ahora pasa a instancia de la Corte, ¿no es verdad? Y quizás la Corte sea la que tendrá que dirimir la situación, pero lo cierto es que sí, claro que es un riesgo. Claro que es un riesgo. Por eso nosotros estamos convocando, y en el contexto de la provincia de Buenos Aires, a que bueno, todas las organizaciones populares, las centrales de trabajadores, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho un pronunciamiento muy fuerte sobre la presencia de los militares estadounidenses en el manejo de la red troncal del Paraná y esta vinculación entre los ríos interiores y el mar. Entonces, creemos que hay que hacer un movimiento fuerte de defensa de la soberanía, del patrimonio nacional, del territorio y de los mares y de los ríos. Y para eso no alcanza solamente con el Centro de Excombatientes, por eso es que tiene que ser una cosa amplia que convoque a todos los espacios de la sociedad, porque
esto nos está tocando a todos los argentinos, aunque no parezca que fuera la cosa del almuerzo y de la cena cotidiana, pero que tiene que ver con la vida y el destino que nos viene a muy corto plazo, ¿no? En las últimas horas, y reitera el presidente Javier Milei su admiración por Margaret Thatcher, habla de una reconciliación con las Fuerzas Armadas, es más, las convoca a participar de una convocatoria, a ver la redundancia política, de este acuerdo, este pacto del 25 de mayo. Digo, ¿cómo ves todo esto? Bueno, en primer lugar, una persona que admira a Margaret Thatcher, la verdad, genera una gran indignación en los excombatientes. Nuestros compañeros, la mayoría pibes que tenían 19, 20 años, murieron por una decisión también de un gobierno del Reino Unido, como el hundimiento del general Belgrano, donde Margaret Thatcher era la principal responsable. Exacto. Entonces eso nos genera muchísimo indignación porque fue un crimen de guerra. Nosotros, o como creo que cualquier ciudadano argentino, esperaba que un presidente de la nación honrara y condenara esa acción militar del Reino Unido. Y por el otro lado, me parece que está muy bueno que nos preguntemos los argentinos, porque todavía nos deben las explicaciones de la derrota. Todavía nadie dijo por qué perdimos, y mucho menos los militares, ¿no? Digo, yo recordaba hace un ratito recién en otro medio que me hacía una consulta, bueno, no hay un solo militar que haya sido torturado en Malvinas. Y los torturados en Malvinas eran los soldados civiles en cumplimiento de la ley del servicio militar obligatorio. Y esto, bueno, es una barbaridad. Bueno, un gobierno que es negacionista y en algunos aspectos hasta reivindica aspectos de la dictadura cívico-militar, también niega las violaciones a los derechos humanos de los excombatientes. Por supuesto, de los soldados. Por supuesto. Y en eso creo que justo tocó 2 de abril, pero si uno toma desde que asumió Milei hasta ahora cuántas veces pronunció la palabra Malvinas, uno va a encontrar de que no existe ni en su lógica de análisis de la política internacional, y mucho menos Malvinas con lo que representa estratégicamente en la comunicación bioceánica y la importancia que tiene el Atlántico Sur. Sí, Gran Bretaña no es que tiene un amor por las Islas Malvinas, sino que claramente hay un objetivo estratégico. Y económico. Y económico. Y financiero, ¿no? Pensemos que es ahí y con solo pensar de que han anexado más o menos casi 1.800.000 kilómetros cuadrados, cuando el conflicto era por 11.700 kilómetros cuadrados, da una dimensión de que las apetencias del imperio son altamente voraces. Pero no por la voracidad en sí misma, sino porque en cada espacio que ellos ocupan encuentran algo que les es muy útil para el imperio. Fundamentalmente en tema de energía, agua potable y alimento. ¿Crees que eso no lo estamos viendo los argentinos? Digo, algunos sí, claro, siempre. Pero que no es un tema del que estemos hablando, esto de defender los recursos naturales. Sí, yo creo que en realidad la política en eso ha sido bastante mezquina a la hora de proponer diálogos profundos sobre estos temas, ¿no? Claro. Nosotros somos un país bicontinental, tenemos casi 10 millones de kilómetros cuadrados. 2/3 de ese territorio está en el agua. Y cuando uno mira lo benigna que es la plataforma continental argentina, uno se da cuenta que hay solamente 5 provincias que tienen litoral marítimo, 6.000 kilómetros de costa con el mar, y sin embargo hay 40% o 50% de la población que no come o tiene problemas de alimentación, cuando tenemos un recurso como el ictícola que obviamente podría, en esta circunstancia, en esta crisis, darnos las oportunidades para vencer el hambre. Y esto nos preocupa. ¿Cómo no nos va a preocupar el hambre si nosotros, los excombatientes, lo padecimos, lo sentimos y supimos lo que representaba? Porque, mirá, si hay algo pasa cuando la gente tiene hambre y padece el hambre, es que también perdés el respeto por la vida, ¿no? Te dejás vencer, se te cae el ánimo, ¿no? Te enfermás. Bueno, esto lo vivimos nosotros en Malvinas. Y hoy verlo en la población, en un país que supuestamente genera alimento,
una barbaridad. Y en ese sentido, bueno, nosotros llamamos a una reflexión colectiva. Y la política debería ser quien dé las primeras respuestas, ¿no? Más a 40 años de democracia. Rodolfo, ¿cuántos años tenías cuando te convocaron para ir? No sabías que ibas a la guerra, te convocaron. Vos sabés que yo era soldado más grande porque tenía 26. Antes se hacía por la prórroga universitaria. Claro. Entonces, era soldado casado también. Yo había salido de baja en septiembre del 81 y me convocaron para abril del 82. O sea que, por suerte, en alguna medida era un soldado más grande, tenía más experiencia, claro. Tenía un proyecto de familia, era casado y, bueno, no tenía pibes en ese momento, pero me refiero que sí, ya tenía un poquito más fortaleza. Claro. Más que fortaleza, otro recorrido, ¿viste? Claro. Un poco más de madurez. Pero muchos de tus compañeros no. Claro. Y la gran mayoría, mirá, si hay algo que yo creo que nosotros estimulamos mucho de que hay que viajar a Malvinas. Y porque a veces cuando uno va a Malvinas se da cuenta de algunas cosas y toma conciencia de lo que es ese territorio, ahí no solamente como un accidente de la geografía, ¿no? Es un lugar, primero es una isla. La isla siempre tiene mucha humedad, el suelo es blando, viento, ¿no? frío. Hay mucho viento, obviamente el frío, llueve de manera cotidiana. Y durante 72 días que estuvimos ahí, nuestros lugares eran pozos en la tierra, donde, bueno, hubo que soportar esa inclemencia. Aún así, estos pibes, la mayoría de 19 años, 20 años, 18 años... Y algunos, perdona que te interrumpa, venían de Corrientes, del norte, digo, no solamente se encontraban con ese territorio, con la guerra, sino que además no estaban preparados. En ningún aspecto. En ningún aspecto. Y bueno, una de las cosas que vos decís, bueno, ¿cómo se soportó? Bueno, se soporta también obviamente por la juventud, más que nada, y porque con lo poquito que uno sabía de Malvinas, dio la vida por eso, ¿no? Entonces, todos tenemos un vínculo con ese lugar que es muy fuerte. Y cuando vos vas a Malvinas, y vas al cementerio de Darwin y ves las cruces, es muy fuerte esa emoción, porque vos decís, bueno, ¿qué nos pasó? ¿No? ¿Por qué se permitió que pasara esto? ¿No? Cuando en realidad era un gobierno que iba a claudicar, porque precisamente era un gobierno que estaba formateado a imagen y semejanza de lo que proponía Estados Unidos y la OTAN para el ejército argentino, ¿no? No era el ejército de San Martín. Y ahora cuando se habla de reconciliación, cuando el gobierno habla de reconciliación, en particular con las Fuerzas Armadas, y lo dice el presidente un 2 de abril, con lo que uno interpreta que es reconciliación con esa conducción de las Fuerzas Armadas, ¿qué te pasa? Lo primero que digo es que rompe con un principio y un mandato constitucional, es que en la Argentina hay una ley de defensa nacional, que no es lo mismo que la seguridad interior. Exacto. Y la segunda cuestión que nos parece que es importante es que todavía a 42 años de concluida la guerra de Malvinas, las Fuerzas Armadas nos deben explicaciones de por qué se produjo la derrota, ¿no? Ellos jamás han condenado a sus responsables y han sostenido un pacto de silencio, aún hasta los más valerosos, de no condenar a los tipos que tuvieron esa irresponsabilidad a la hora del manejo del conflicto. ¿Nunca hubo una causa judicial o una investigación? La causa que hay es la causa que llevamos adelante los soldados, que es la 1777 del 2007, asentada en el territorio de la provincia de Río Grande de Tierra del Fuego. Y ahí creemos que está el rol de la justicia, de hacer justicia, y el día 1 de abril hemos recurrido nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente a exigir justicia sobre la base del principio de la verdad, ¿no? Necesitamos que la sociedad argentina sepa lo que sucedió y que todos los argentinos tengamos claro
de qué es lo que sucedió con las muertes de nuestros compañeros. Y respecto al reclamo de soberanía, digo, el presidente dijo que mandamos cartas, que como relativizando los esfuerzos que se han hecho, esfuerzos pacíficos y diplomáticos. El presidente Milei está haciendo lo peor que podría hacer un presidente que es latinoamericano, que es enemistarse con los latinoamericanos que nos dieron todo el tiempo la solidaridad, la amistad. Lo ha hecho obviamente con el presidente de México, lo ha hecho con el presidente de Colombia, lo hizo en un momento con Boric, lo ha hecho con Lula. Es decir que esto es para nosotros una tragedia porque en realidad en vez de construir esos vínculos, entendiendo de que todo el continente americano, en particular toda la región sur, está afectada por la base militar que el Reino Unido tiene en las Islas Malvinas. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que es fortalecer mucho la unidad con eso. Sin embargo, él en su alianza estratégica con los Estados Unidos, con Canadá e Israel, rompe esa relación histórica, tradicional, que todo el tiempo ha votado a favor nuestro en cualquier foro internacional y que siempre ha sostenido la solidaridad con Argentina. Desde la 2065 a la fecha, ¿no? Rodolfo, ¿fue un aniversario diferente el 2 de abril? ¿Fue diferente a años anteriores? Sí, yo creo que fue diferente porque también hubieron cosas de contextos que hacen que sean diferentes. La primera de estas es que tenemos un gobierno donde el presidente admira a Margaret Thatcher, donde la vicepresidenta quiere honrar a los torturadores de Malvinas, hace que sea diferente. Pero también hace diferente la política exterior, ¿no? La canciller en su relación con David Cameron, entonces, bueno, David Cameron visitando las Islas Malvinas. Y ella, me refiero a Diana Mondino, la canciller, casi como una humorada diciéndole qué lástima que no pasaste por Buenos Aires, palabras más, palabras menos, tomando en broma algo que es realmente serio y grave. Que es muy serio, que es grave. Entonces, bueno, eso cambió. Y lo otro que también es que, bueno, nosotros tenemos, digo, no es que somos los excombatientes una sola unidad en nosotros mismos. Tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos amigos, tenemos compañeros que están muy afectados con la situación que está pasando. Y en este caso pasó también de que nuestra organización, el Centro de Excombatientes, necesitaba hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de TELAN, porque la comunicación de TELAN fue muy importante durante el conflicto de Malvinas y es la que nos permite a las organizaciones pequeñas visibilizar nuestros pensamientos, es la que puede comunicarle al conjunto de la sociedad lo que algunos muy poquitos tenemos voces chiquitas y que no tenemos los grandes medios para contar la historia. Sin TELAN nosotros hubiera sido muy difícil poder hacer o dar nuestro punto de vista sobre lo que representa la soberanía y las políticas soberanas que llevamos como organización adelante. Bueno, todos nos solidarizamos, ¿no?, con TELAN, con los trabajadores de TELAN, por lo que significa esto de un país federal y de tener la información, y con todos los trabajadores del Estado que sabemos del Estado Nacional que están atravesando una situación tan dramática, pues no hay otra forma de definirla, digo, estar pendientes de si uno pierde o no el trabajo. ¿Todavía hoy, Rodolfo, tenés recuerdos, angustias, sueños, pesadillas vinculados con la guerra? Sí, por ahí, viste, son momentos. Estos días, viste, siempre te surgen estas cosas y obviamente, bueno, no podemos no considerarlas, están. Lo bueno que tenemos que al tener un centro como el CECIN, nos contenemos colectivamente y eso es para nosotros el gran médico de nuestras angustias y emociones, ¿no? Rodolfo, te agradezco muchísimo que hayas venido, siempre invitado al canal de la universidad y acá a Contame Vos y todos los excombatientes. Sabemos además que estas situaciones dramáticas que atravesaron en la isla, muchos las trajeron al continente, algunos se quitaron la vida, otro tema del que no se habla. Y seguramente el Estado pudo haber hecho mucho más. Y nosotros también, ¿no? Como argentinos podríamos haber hecho mucho más para acompañarlos, sobre todo en aquel momento, ¿no? Cuando recién llegaron.
Creo que lo están haciendo desde el punto de vista de que, bueno, abre las puertas del canal y esto para nosotros es muy importante, tener estos diálogos y agradecerte, la verdad. Gracias por la invitación. Gracias, Rodolfo. No, por favor. Bueno, le agradecemos a Rodolfo. Como representantes de todos los excombatientes, hablamos de los soldados civiles que cumplían el servicio militar y que por circunstancias que decidieron en ese momento las autoridades de la dictadura cívico-militar, bueno, terminaron en una guerra. E insistimos con esto, el pedido y el reclamo de soberanía es permanente. La denuncia respecto a la usurpación por parte de Gran Bretaña de las Islas Malvinas también es permanente y sabemos que detrás hay intereses estratégicos, como contaba Rodolfo también. Vamos a seguir acompañando, claro, a los excombatientes, a sus familias y vamos a seguir insistiendo con el reclamo de soberanía y denunciando la usurpación de las islas. Nosotros, como lo hacemos siempre, los vamos a estar esperando acá en Contame, tratando de profundizar en algunos temas que nos parece a nosotros y creemos que a ustedes también son de interés y que merecen indagar un poquito más. Nos volvemos a encontrar acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias.